Bueno, creo que para estas alturas ustedes ya habrán observado este video y si no, aquí se los presento. Los brazos, triple hijo de puta, respete, puta, se forma, fórmese y baje los brazos, cálmese su puta madre, fórmese, o se va, fórmese, su puta, fórmese, es una orden que te estoy dando. Amanda es el señor Gustavo Charri. Búsquenlo a quien le guste. Búsquenlo a quien le guste. Y si usted se va a quedar acá, usted se va a quedar conmigo. Porque usted ve que va a entregar un trabajo, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Y lo entregó? Sí, señor. No, señor. No sea falso, hijo. ¿Sabe qué? Porque conmigo. Eso no lo perdono, yo no como sabor, no lo perdono. A mis compañeros los respeto. No, me respeta usted a mí. Me respeto. No me respeta usted a mí. No me respeta. Tengo. ¡Se sale de acá! Tengo una sentencia. ¿Qué pasó? Navegando por la red me encontré con este informe que hace la Agencia de Periodismo Investigativo y obviamente lo quiero compartir con ustedes. Está titulado como Los líos inéditos de Diego y Gustavo Charri en Casta Agroindustrial, la empresa de donde humillan a sus empleados. O bueno, una de las tantas, porque no son los únicos que humillan a sus empleados. Allí se dice que los hermanos Diego y Gustavo Charri Parra, empresarios de materias primas para la industria de marroquinería, cuya sede principal es Bogotá y tiene sedes en Ibagué, estarán contra las cuerdas luego de que se divulgara un video en el que los dos sujetos, con gritos, humillan a un grupo de sus empleados de la empresa Casta Agroindustrial Ganadera. No obstante, tras el degradante acto de los dueños de la empresa con los trabajadores, se esconde su oscura historia con una millonaria fortuna que, al parecer, no es muy clara. Hay curiosas actividades, denuncias familiares internas, demandas, enfrentamientos entre padres e hijos de la familia Charri y controvertidos manejos que resultan consecuentes con el incidente de agresión que sucedió este sábado y grabado por uno de sus afectados. ¿Qué tal el drama familiar de esta familia de bien? En esta pieza audiovisual, que incluso fue usada por el presidente Gustavo Petro para justificar su propuesta de reforma laboral, el presidente termina diciendo: confunden ser empresarios con ser esclavistas, pasan por encima de la dignidad del trabajador, por eso se oponen a la reforma laboral, olvidan que cada vez más la empresa se basa en la solidaridad y en la inteligencia. Esto es lo que señaló el primer mandatario. Basta recordar las palabras que usó Diego Charri y en las oficinas de la empresa Casta Industrial Ganadera ubicada en el Centro Comercial Yurima, oficina 311 de la ciudad de Ibagué, departamento del Tolima. ¿Qué decía este buen hombre, este poeta? Les voy a decir una cosa y no lo repito. Aquí el que manda es el señor Gustavo Adolfo Charri. Y no voy a repetir, gústele a quien le guste, es lo que comenzó diciendo. Luego simula apuntar a la cabeza de uno de sus empleados y afirma: y si usted se va a quedar acá, usted sabe cómo es conmigo. Hace una pregunta: ¿usted quedó de entregar ayer el trabajo? Sí, señor, responde el empleado. No, no sea falso, hijo de puta. Despide al hombre y le ordena que se retire. Acto seguido, otro empleado le pide que se calme, pero él dice: tranquilo, su puta madre malparido. Baje los brazos, triple hijo de puta. Entonces aparece otra empleada que le pide respeto para sus compañeros, a lo cual Charri responde aún más agresivo: esto no lo perdono, don Gustavo, a mis compañeros los respeta. Es lo que afirma la mujer, quien culmina a sus compañeros a que se vayan y denuncien el caso. Ya no más, dijo. Charri le pidió respeto en medio de gritos, insultos, matoneos y gruesas palabras. Esta es mi casa, perra.
Al final, en una escena grabada que dura 2 minutos y 12 segundos, los empleados acuerdan salir y denunciar el caso. Más allá de la desalmada agresión de los hermanos Charry, la agencia de periodismo investigativo API revela cuál es la historia de los empresarios, el entorno familiar y sus actividades y su compañía, objeto de reproches por maltrato laboral. La empresa Castagroindustrial Ganadera fue constituida mediante escritura pública número 561 del 13 de febrero de 2008 en la Notaría 36 del Círculo de Bogotá. Una familia es la génesis de dicha empresa. Los socios fundadores son Adolfo Charry Martínez con el 5% de las acciones y su esposa Gladys Parra de Charry con el 35%, y sus hijos Gustavo Adolfo, Óscar Eduardo y Diego Fernando Charry Parra cada uno con el 20%. Como domicilio societario establecieron la ciudad de Bogotá, pero también con la posibilidad de abrir sucursales, agencias, dependencias o representaciones en cualquier otro lugar del país, como efectivamente lo hicieron posteriormente, porque los encontramos en Ibagué, Tolima y en Candelaria Valle. Aunque aparentemente para ese momento tenían claridad de que se dedicarían a la compra y venta de cueros y pieles, curtimbres, exportación de cueros, fabricación, comercialización y exportación de artículos de cuero, así como la compra y venta de ganado, incluyeron la ejecución de otro tipo de actividades como la explotación de la agricultura y la ganadería en todas sus formas, la compra y venta de fincas para la explotación agrícola y ganadera, y también otras actividades excluyentes de esta, como la explotación económica de juegos de suerte y azar. También la importación y comercialización de repuestos para automotores y maquinaria. También la construcción de viviendas familiares y de interés social. Bueno, como capital autorizado se estableció la suma de 10.000 millones y pagando 7.000 millones, una de las cuantías más altas en la constitución de este tipo de sociedades. Sin embargo, como domicilio principal se indicó un apartamento en la calle 22B con carrera 60 en Bogotá. 3 años después se transformó de sociedad anónima a sociedad por acciones simplificadas. Para ese momento, el balance general era más que promisorio. Los activos sumaban 19.770 millones, el pasivo 9.094 millones y patrimonio de 10.675 millones. Eso era a junio de 2011. Ya en el año 2018 la empresa de la familia Charry Parra sufrió un revés debido a unos conflictos entre los socios, que sabemos que es la familia. A mediados de ese año, Gladys Parra, la madre de los hermanos Charry Parra, protagonistas del video de maltrato laboral, quien era socia mayoritaria, entabló una demanda contra la empresa en busca de que se declarara la ineficacia de unas decisiones adoptadas en la Asamblea General de Accionistas realizada el 22 de diciembre del 2017. Según la demandante, las decisiones se tomaron contraviniendo la ley y los estatutos, pues no hubo el quórum deliberatorio, ya que se tuvieron en cuenta las acciones de su hijo Diego Charry Parra, quien las había vendido en 2012, es decir, fue incluido de manera indebida y artificiosa. En otras palabras, en aquella ocasión, su esposo Adolfo Charry y su hijo Gustavo Adolfo Charry habían hecho un bloque para aprobar unas decisiones que ni ella ni su hijo Óscar Eduardo estaban dispuestos a aprobar. Para ello, incluyeron a Diego Fernando, advirtiendo que era aún accionista, pues este, según Adolfo Charry, no había comunicado a la sociedad por escrito la venta de sus acciones y por ello no había quedado perfeccionada. ¡Ay, qué gente, qué gente! En dicha demanda, Gladys Parra solicitó medidas cautelares, las cuales fueron decretadas el 24 de agosto de 2018 por la Superintendencia de Sociedades. En dicho auto admisorio se evidenciaría una extraña maniobra. El apoderado legal de Gladys Parra, en el argumento presentado para solicitar dichas medidas, expuso que el despacho judicial no había apreciado ni valorado adecuadamente las pruebas aportadas como actas del litigio entre los socios e invitó al juez a hacerse una pregunta: ¿por qué Diego Fernando Charry Parra aparece únicamente en un acta en perjuicio de los demandantes y luego vuelve a desaparecer?
Eso es lo que señaló el abogado. El litigante evidenció entonces los pleitos entre los socios, indicando que el certificado expedido por el revisor fiscal evidenciaba que Gladys Parra y Óscar Eduardo Charri a 31 de diciembre de 2017 tenían el capital mayoritario. Este alegato se dio porque en un principio la superintendencia no había accedido a decretar las medidas cautelares pedidas, pero con el recurso que interpuso el abogado y las pruebas que presentó se decretaron. Y es que los socios presuntamente han tenido líos con las actas de la asamblea, pues entre el 23 de marzo del 2012 y el 5 de febrero del 2018, Diego Fernando Charri Parra no figuraba como accionista de Casta Agroindustrial Ganadera. En el acta número 6 del 16 de enero del 2012 hubo una presunta oferta y aceptación del 100% de las acciones de Diego Fernando Charri Parra. También se advirtió que las actas posteriores suscritas entre el 23 de marzo del 2012 y el 23 de octubre del 2017 indicarían que la transferencia de acciones se realizó correctamente. Cito: dicha transferencia, además, se fundamenta en que la demandante aportó una certificación del 25 de mayo del 2018 suscrita por Zuly Johanna Benteri, en la cual se indicó que el cierre del año 2017 se había registrado en la contabilidad una compra a crédito de las acciones de Diego Fernando Charri Parra por 511 millones. Esto es lo que indicó el informe de las supersociedades. Para este momento la composición accionaria evidenciada por la entidad era Adolfo Charri con el 5% de las acciones, Gladys Parra de Charri con el 41,6%, Gustavo Adolfo Charri Parra con el 20% y Óscar Eduardo Charri Parra con el 20% de las acciones. Ya en el año 2015 se llevó a cabo una reunión de accionistas y se decidió capitalizar los pasivos que tenían las empresas con Pentagonal. Se emitieron 186.666 acciones sin sujeción al derecho de preferencia y con destino exclusivo a Pentágono. Así las cosas, con esa capitalización, Adolfo Charri quedó con el 3,95%, Gladys Parra con el 32,89%, Gustavo Adolfo Charri con el 22,05% y Óscar Eduardo Charri Parra con el 21,05% y Pentágono con el 21,05%. Es decir, poco a poco Gladys Parra y su aliado, su hijo Óscar Eduardo, quedarían arrinconados y minoritariamente frente a las decisiones de su esposo y su otro hijo. Sin embargo, inexplicablemente Diego Fernando apareció posteriormente como accionista a finales de 2017, lo que desencadenó la molestia de Gladys y Óscar, quienes se ausentaron de la asamblea. La superintendencia, luego de analizar las actas, determinó que Diego Fernando Charri no debió ser incluido como accionista en la reunión del 22 de diciembre del 2017, pues este vendió su participación accionaria años atrás y el organismo no encontró ninguna prueba contable que indicara que hubiera reingresado como socio. Con este lío familiar y societario se estableció que éstas habían sido ineficaces, pues al excluir las conformaciones del quórum, las supuestas acciones de Charri Parra y al descontar las acciones de Gladys Parra de Charri y Óscar Eduardo Charri, quienes se retiraron de una reunión el 22 de diciembre de 2017 por no estar de acuerdo con la composición accionaria planteada por los otros accionistas, solo había estado presente el 46,6% de las acciones, con lo cual no se configuraba el quórum suficiente para decidir sobre modificación alguna. Aquí, el Tribunal Superior de Bogotá, a través de la Sala Civil, en sentencia del 18 de junio del 2019, confirmó la sentencia y determinó que Diego Charri Parra había vendido sus acciones y aceptó la cesión de las mismas. Por lo tanto, había perdido su calidad de socio y por lo tanto no existía obligación legal para haber sido citado. También se determinó que en la verificación del quórum realizada en la asamblea del 22 de diciembre del 2017, en la cual se indicaba como accionista a Adolfo Charri con el 3,95%, Gladys Parra con el 27,63% y Gustavo y Óscar y Diego Charri Parra con el 15,79% y a Pentágono con el 22,05%, no correspondían a la realidad societaria. Ante esta acción, Óscar Eduardo y Gladys Parra se retiraron de la reunión a las 11:31 de la mañana, pues no estaban de acuerdo con que asistiera Diego, que ya no era siquiera socio. Es decir,
que lo que allí se decidió solo contaba con el 46,05% de las acciones, por lo que la justicia determinó que era ineficaz todo aquello que se hubiera decidido en aquella reunión del 22 de diciembre del 2017 y por lo tanto no producía efectos jurídicos. Actualmente cursa una demanda de Diego Fernando Charri Parra contra Casta Agroindustrial que está en el Tribunal Superior de Bogotá, con la que busca ser reconocido como socio a pesar que, según evidenció Super Sociedades, vendió su participación accionaria casi una década atrás. En el entretanto, crece la indignación contra él y su hermano por el maltrato y humillación en contra de sus empleados, quienes los señalaron, según se evidenció en el video, de locos y demonios. Así termina el informe de la Agencia de Periodismo Investigativo. Y si bien al parecer hay situaciones cuestionables en esta empresa, porque más que familia son un grupo al parecer de desconocidos que buscan enriquecerse mediante prácticas cuestionables, aquí debemos tener en cuenta algo muy claro, y es que el maltrato laboral es una práctica que puede ser común en las empresas y que puede manifestarse de diversas formas, como por ejemplo, acoso laboral, maltrato, persecución, discriminación, entorpecimiento, inequidad y desprotección. Tengamos presente que en Colombia la Ley 1010 del 2006 define, previene, corrige y sanciona las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad humana que se ejerce sobre quienes realizan sus actividades económicas en el contexto de una relación laboral privada o pública. Algo adicional que también debemos tener en cuenta, y es que algunas de las características del maltrato laboral incluyen actos de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador. También las expresiones verbales injuriosas o ultrajantes que lesionen la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes participen en una relación de trabajo, como también están los comportamientos que tiendan a menoscabar la autoestima y la dignidad de los trabajadores. Estas acciones son precisamente la muestra del corazón grande para aporrear y hacer daño a los empleados y el corazón duro, pequeño y arrugado que tienen aquellos representantes de derecha que a través de sus discursos de odio transmiten a su secta unas ideas erróneas de cómo deben dirigir sus empresas. Creo que a este punto podemos decir claramente que esta oposición le está haciendo mucho daño a la nación y son precisamente los empleados, las clases medias y bajas, los que se ven golpeados por este tipo de situaciones. Situaciones que para nada están siendo promovidas por el gobierno nacional, sino por aquellos que, estando en contra del gobierno, hacen hasta lo imposible por hacerle daño a la población colombiana. En Colombia existen leyes que protegen a los trabajadores de maltratos laborales. Como lo dije anteriormente, entre ellas se encuentra la Ley 1010 del 2006. Esta ley tiene como objetivo definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad humana que se ejerce sobre quienes realizan sus actividades económicas en el contexto de una relación laboral privada o pública. Tengamos esto muy presente. Si usted no es colombiano, seguro que en su país también encontrará leyes que protegen sus derechos laborales. Recordemos que el acoso laboral está reglamentado jurídicamente en Colombia por la Ley 1010 del 2006 y por varias sentencias de la Corte Constitucional. Según esta ley, el acoso laboral es toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado o trabajador por parte de un empleador o por parte de un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, también por parte de un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, también a causar perjuicio laboral y generar desmotivación en el trabajo o inducir la renuncia del mismo. Además, la ley define el maltrato laboral como todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeña como empleado o trabajador. Toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes participen en una relación de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral. Para evitar el maltrato laboral en Colombia,
la Ley 1010 establece que el empleador está obligado a prevenir, pero también a corregir el acoso laboral, incluyendo mecanismos para prevenir el acoso laboral y establecer un procedimiento interno confidencial y además eficaz para atender las quejas y reclamos presentados por los trabajadores. Por otro lado, y debemos tenerlo presente, el Ministerio del Trabajo ha recordado algunas medidas preventivas y correctivas que deben tener en cuenta los empleadores, como la imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales, las exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor encomendada y el brusco cambio del lugar de trabajo o de la labor contratada sin ningún fundamento objetivo referente a la necesidad técnica de la empresa.